Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Ya estamos con el solucionario de química del examen de admisión de la Universidad San Marco 2025-1, que fue tomado el domingo 6 de octubre, el área B y C. Así que ahora sí vamos a ver cómo es que se resolvían los ejercicios. Pregunta 89. Nos dice, por el proceso natural y complejo de la fermentación, un microorganismo, bacteria o levadura, aprovecha el material orgánico y lo convierte en etanol, anhídrido carbónico, agua y otros, que viene a ser la fermentación alcohólica, teniendo en cuenta la siguiente ecuación global. Marque la alternativa que presenta la afirmación correcta con respecto a las sustancias y el proceso químico. Aquí tenemos una reacción de fermentación. Las reacciones de fermentación son reacciones de oxidación, ¿ok? Si uno determina el estado de oxidación, por ejemplo, de este carbono en este compuesto orgánico, su estado de oxidación de este carbono estaría con 0. Y aquí estaría pasando su estado de oxidación más 4. Entonces sabemos que del estado de oxidación de 0 a más 4 estaría ocurriendo un proceso de oxidación. Entonces, ese primer enunciado que dice acá, la fermentación es una oxidación, sí, y uno de los productos puede seguir oxidándose. Si observamos cuáles son los productos, en este caso tenemos el etanol, que es un alcohol primario, y que cuando ese alcohol primario se oxida va a formar lo que es un aldehído, ¿correcto? Y si ese aldehído continúa oxidándose, puede llegar a formar un ácido carboxílico. Entonces sí, eso es correcto, sería verdadero, ¿no? Letra B dice, el producto gaseoso, en este caso el único producto gaseoso que estamos viendo aquí es el CO2, ¿no? El producto gaseoso se puede seguir oxidándose, ¿es un ácido orgánico? No. Recuerden que el CO2 es un compuesto inorgánico, así que ese enunciado de letra B sería falso. Letra C. Uno de los productos orgánicos es un monol que se clasifica como secundario. El único producto que es monol, monol viene de mono, de uno, y ol de alcohol. Entonces, este etanol efectivamente sí es un monol, ¿correcto? Es un monol y se clasifica como secundario. No, porque este OH está saliendo de este carbono que es primario. Es un alcohol primario, no es secundario. Así que esto sería falso. El óxido ácido formado tiene hibridación sp2. ¿Cuál es el óxido ácido formado? Esto es un alcohol y esto de aquí es un ácido, ¿no? Es un ácido, es un óxido ácido, ¿no? El óxido ácido. Entonces, ese óxido ácido, si nosotros dibujamos, es un carbono con su doble enlace del oxígeno y acá también, donde ese carbono, ¿qué hibridación presenta? Hibridación de tipo S, hibridación de tipo P. Así que este carbono tiene hibridación sp y presenta, dice, dos pares de electrones libres. Aquí el oxígeno tendría un par de electrones libres, dos, perdón, y acá también dos pares. Entonces, en total no son solamente dos pares, sino son 4 pares. Esto es falso. Y nos dice, una mol de hexosa, aquí ya está balanceado, ahí está la hexosa, la glucosa, un compuesto de 6 carbonos, produce 22,4 litros de sustancia medidos a condiciones normales. A condiciones normales, aquí podemos observar que se está produciendo este gas con 2 moles. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que por cada mol de hexosa, por cada mol de glucosa, ¿no? Se van a producir, aquí voy a escribir, por cada mol de glucosa de hexosa, se van a producir 2 moles de CO2. Entonces uno puede decir que a condiciones normales, como es por condición normal, por cada litro se produce 22,4 litros, perdón, por
por cada mol de sustancia se produce 22,4 litros, acá nosotros tenemos 2 moles. Entonces eso va a ser 2 veces por 22,4 litros, que sería 44,8 litros, ¿no? Y no 22,4. Así que esto también sería falso y nuestra respuesta sería la alternativa enano. Pregunta 90. Nuestro organismo guarda un equilibrio perfecto en su concentración de iones y electrolitos. Tenemos un volumen de 5 litros de sangre y este contiene 142.000 equivalentes de ion sodio por litro. Muy bien, entonces nos estaría indicando que por cada litro, ¿no?, de sangre vamos a encontrar 142 miliequivalentes gramos del ion sodio. Eso es lo que nos está diciendo. ¿En cuántos litros de solución salina fisiológica, o sea, de ese suero de cloruro de sodio, hay la misma cantidad de equivalentes gramos de ion sodio en 5 litros de sangre? Muy bien. Entonces, en 5 litros de sangre, ¿cuántos equivalentes gramos nosotros vamos a encontrar? Hacemos un cálculo ahí de 5 por 2, 10, 5 por 4, 25, 710, ¿no? Sería entonces que el número de miliequivalentes, ¿no? Porque está como miliequivalentes. Vamos a colocar el número de miliequivalentes gramos, en este caso del sodio, sería 710. ¿Ok? Ojo en los 5 litros de sangre. Ahora, esto es la cantidad de iones sodio que hay y nos están preguntando de esta solución que tiene esa concentración, ¿cuántos litros se necesita para poder tener esta cantidad? Entonces vamos a trabajar más rápido en saber que en esta cantidad de miliequivalentes gramos poder saber cuánto de sodio hay, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque esta información, ¿qué nos quiere decir si indica que el porcentaje de masa en volumen es 0,9? ¿Qué significa eso? Eso significa que por cada 100 mililitros de la solución, ¿correcto?, de la solución de ese suero, vamos a tener 0,9 gramos de cloruro de sodio. Eso es lo que nos dice esa cantidad. Entonces nos están preguntando cuánto será el volumen de esa solución, ojo, en litros nos ha pedido, ¿cuántos litros? Para saber, voy a colocar aquí como regla de 3, para saber que está contenido la cantidad de sal que hay en esos 5 litros de sangre. ¿Y cuánto es la cantidad? 710 miliequivalentes gramos. Muy bien. Chicos, ustedes saben que el número de equivalentes gramos, mili o equivalentes es lo mismo, ¿no? Solamente se pone el factor. En este caso del ion sodio es igual al número de equivalentes gramos del cloruro de sodio, ¿verdad? Porque es una mol de cloruro de sodio tiene una mol del ion sodio y tiene una mol del ion cloruro. Entonces, por eso es lo mismo. Muy bien. Ahora, entonces prácticamente puedo decir que tengo esta cantidad de equivalentes gramos ¿de quién? Del cloruro de sodio, ¿no? Que viene a ser lo mismo del ion sodio o cloruro de sodio. Ahora, ustedes saben que el número de equivalentes gramos sobre el volumen es igual a la normalidad, ¿verdad? Pero en este caso, como nosotros estamos trabajando con cloruro de sodio, el parámetro teta es igual a 1. Y recuerda que la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro teta. O sea que la normalidad y la molaridad en este caso son iguales. Entonces, profesora, puedo decir que el número de equivalentes gramos sobre el volumen es igual a la molaridad sobre molaridad por el parámetro teta, ¿cierto? Que es 1, que es molaridad. Pero molaridad
chicos, aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerda que me interesa saber la relación de masa. Quiero saber masa. ¿Y quién es el que me relaciona masa? Molaridad. ¿Por qué? Porque la molaridad aquí es igual a número de moles sobre volumen. Y mira qué pasó aquí. Chau, chau. Se va el volumen, ¿no? ¿Y qué tengo aquí? Que equivalentes gramos es igual al número de moles. ¿Y número de moles a qué es igual? A masa sobre la masa molar. Y esa masa molar ahora lo voy a pasar a multiplicar aquí por la masa molar. Y eso me va a permitir calcular cuánto sería esa masa de cloruro de sodio que yo tengo, ¿no? Entonces solamente es reemplazar. Ahora sí, ya tenemos toda la información. ¿De cuántos equivalentes estamos hablando? Estamos hablando de los equivalentes gramos, ¿dónde está? Aquí, 710, pero esos son mili, así que sería 710 por 10 a la menos 3, equivalentes gramos, por la masa molar del cloruro de sodio, ¿no? ¿Cuánto es la masa molar del cloruro de sodio? Sumamos 23 más 35.5, son 58.5. Y eso nos va a salir la masa de esa sal. ¿Cuánto sale la masa de esa sal? Esa masa nos va a salir 41.75 gramos, ¿no? Y listo. Eso era lo que nosotros queríamos. 41.75 aquí. Y ese volumen va a salir 4.638 y llevándolo a litros aproximadamente, esto es en mililitros y equivalentes en litros sería 4,6 litros, ¿no? Eso sería la respuesta en esa pregunta 90. Pregunta 91. Tenemos la siguiente estructura y nos piden marcar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Enunciado número 1, ¿qué nos dice? Se clasifica como un ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene el grupo COOH, ¿no? Que puede ser de esta manera también representado. Y como podemos ver en dicha estructura, está presente ese grupo carboxílico. Eso es correcto. Y cuando nos dice que son poliinsaturados, quiere decir que tiene varios dobles o triples enlaces. Y en este caso, como podemos apreciar la cadena, hay varios dobles enlaces. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero. Enunciado 2. ¿Qué nos dicen en el enunciado 2? Tiene 12 enlaces pi resonantes y 4 restos metilos. Restos metilos, podemos ver aquí un metil, 2 metil, 3 metil y 4 metilos. Efectivamente hay 4 metilos. ¿Y cuántos pi resonantes? Los pi resonantes serían estos dobles enlaces de la cadena principal. Y aquí podemos observar que habría un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5, 6, 7, 8 y 9 enlaces de tipo pi, ¿correcto? Por lo tanto, ese enunciado 2 sería falso. Enunciado 3 dice, contiene solo 2 grupos funcionales y 18 carbonos con hibridación de tipo sp2. Tenemos grupos funcionales, en este caso tenemos el grupo principal que es el carboxílico, ¿correcto? Y también podemos observar que tiene el grupo funcional del éster aquí, ¿no? Ahí también tiene el grupo funcional del éster. Y tenemos el doble enlace, el grupo de los alquenos. Entonces, no solo hay 2 grupos funcionales, hay más, ¿no? Hay alquenos, hay carboxílicos, hay ésteres. Y contemos los 18 carbonos. Bueno, hasta ahí ya es falso, ¿no? Entonces, pero contemos cuáles son los carbonos con hibridación sp2. Serían 20, todos los puntitos rojos que hemos marcado, ahí tendríamos 20 carbonos
con hibridación de tipo sp2, ¿no? Así que esto también sería falso. Y dice, presenta los grupos metilos en la posición 4, 8, 13 y 17 y es soluble en agua. Y los carbonos, donde observamos aquí al grupo metilo, sería en el carbono 4, en el carbono 8, en el carbono 13 y en el carbono 17. Estamos dando prioridad al carbono comenzando por el grupo carboxílico porque es el que tiene mayor peso. Entonces aquí eso es correcto y nos dice que es soluble en agua. Pero esto solo tiene aquí el grupo OH que podría darle una cierta polaridad, pero como la estructura es muy grande, el tamaño de la molécula, el tamaño de la cadena, va a hacer que sea un impedimento para que éste pueda interactuar con los grupos de puente hidrógeno. Por lo tanto, va a ser una estructura muy poco soluble, ¿no? No va a ser soluble. Entonces, este último enunciado, por lo que dice que sería soluble en agua, esto sería falso. Muy bien, eso sería nuestra respuesta. La alternativa sería dado. Pregunta 92. Dice, la presencia de iones yoduro origina que el peróxido de hidrógeno se descomponga en determinada manera. Esta reacción se desarrolla en dos etapas. Recuerden que al tener ya dos etapas, eso quiere decir que la reacción es compleja. Se determina experimentalmente la ley de velocidad. Recuerden por teoría que la ley de velocidad es determinada por la etapa lenta. Y si ustedes observan la etapa 1 y la etapa 2, ¿quiénes tienen en sus reactantes al H2O2 y al ion yoduro? Es la etapa 1, que por lo general es la etapa lenta en la reacción compleja. Nos piden marcar el enunciado correcto, ¿ok? Nos dicen en la letra A, el ion yoduro es una especie intermediaria según el mecanismo de reacción. Si observamos aquí en la etapa 1, la sustancia intermediaria es aquella especie que se forma en la primera etapa y aparece en la segunda etapa. Y si nosotros vemos, el que está ocurriendo de esa manera es el IO ion -1 y es el mismo que aparece por aquí. Entonces no es el ion yoduro la sustancia intermediaria. En este caso esto sería falso, ¿no? ¿Quién sería aquí, por ejemplo, la sustancia intermediaria? Sustancia intermediaria sería el que se está formando en la primera etapa, que sería el IO y todo -1, ya que él aparece en la etapa 1 como producto y en la etapa 2 como un reactante. Esa es la sustancia intermediaria. Ahora, profesora, ¿y qué sería ese ion yoduro? La sustancia que aparece inicialmente en la reacción y vuelve a aparecer al final de la reacción, recuerda que eso corresponde al catalizador. El catalizador ingresa a la reacción y sale de la misma manera. No tiene un cambio durante toda la reacción. Entonces es el catalizador, ¿no? Y para determinar la reacción global, ¿no? Nosotros tenemos en la etapa 1, copiamos aquí, el peróxido de hidrógeno más el ion yoduro va a formar agua más el IO -1. En la etapa 2 tenemos al peróxido de hidrógeno más el IO -1 y forma el H2O más oxígeno más el ion yoduro. Aquí nosotros podemos observar que el ion yoduro se va porque es el catalizador, la sustancia intermediaria también se va y nos queda 2 moléculas de peróxido de hidrógeno que va a formar 2 moléculas de agua más 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, la reacción global sería 2H2O que produce H2O y oxígeno, ¿sí? Eso sería correcto, ¿no? La descomposición del peróxido.
Entonces observamos aquí 2 peróxidos. Ah, pero aquí, ojo, ojo, faltan las 2 moléculas de agua, ¿no? Faltan las 2 moléculas de agua. Así que esto sería falso, ¿ya? Porque no están las moléculas de agua. La etapa 1 es la etapa determinante de la velocidad. Sí, la etapa 1 era quien determinaba la ley de velocidad, como nos dijo en el enunciado, y eso es correcto. La descomposición del peróxido de hidrógeno tiene un mecanismo sencillo, no porque al tener ya 2 etapas, esto hace que sea una reacción compleja, no es sencilla. Y para determinar el orden de la reacción, lo único que tenemos que ver es la ley de velocidad. La ley de velocidad nos dice que es igual a la constante por la concentración del peróxido por la concentración del ion yoduro. Y en ambos casos observamos que no hay nada, lo cual significa que es 1, 1, y el orden de la reacción sería la suma, ¿no? Entonces el orden de la reacción sería 2. Es una reacción compleja y de orden 2. Así que esto es falso. Y en la pregunta última nos dice, el ion hipoyodito cumple la regla del octeto y tiene la función de catalizar. Aquí, como hemos mencionado, no es el ion hipoyodito quien tiene la función de catalizar, ¿no? Esto es el ion hipoyodito. El que tiene la función de catalizar es el ion yoduro, ¿ok? Así que esto sería falso. Respuesta sería la alternativa casa. Pregunta 93. Nos muestran la siguiente estructura cuya fórmula es C15H10O7, su masa molar es 302. Nos dice que es uno de los flavonoides más comunes en la naturaleza y en relación a esa estructura nos pide marcar la alternativa correcta. Muy bien, comencemos entonces con el primer enunciado. Dice, 15 gramos de esta sustancia, de la sustancia quercetina, que está hablando aquí, equivalen a 0.05 mol de sustancia. Número de moles, ¿a qué es igual? A la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es 15 gramos entre la masa molar, que aquí nos están dando de dato que sería 302,2 gramos por mol. Haciendo ese cálculo, efectivamente se tendría redondeando 0.05, ¿no? Aquí sale 0.0496, que es equivalente a 0.05 mol. Entonces, ese primer enunciado sería correcto. Letra B, ¿qué dice en la letra B? El porcentaje de carbono es 40% y el hidrógeno alcanza el 3,3%. Recuerden que el porcentaje de un elemento es igual a la masa de ese elemento entre la masa total multiplicado por 100. Lo único que tenemos que hacer entonces para determinar el porcentaje de carbono es ver la masa total de carbono en esa fórmula. Son 15 carbonos que tenemos, ¿verdad? Son como cada carbono es 12 gramos, entonces sería la masa total 12 por 15, la masa total que tendríamos de los átomos de carbono. Entonces colocamos aquí ese valor de 12 por 15, la masa total en gramos, y todo multiplicamos entre la masa total. ¿Y cuánto es la masa total del compuesto? La masa total es 302,2 gramos. Todo multiplicado por 100. Y de aquí calculamos que efectivamente el porcentaje de carbono es 59,6%. Y lo mismo hacemos para el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos son? Son 10 hidrógenos, así que cada hidrógeno pesa 1, sería simplemente 10 por 1, ¿no? ¿Correcto? Sería 10 por 1, que es lo mismo, y todo dividido entre la masa total, que es 302,2 gramos. Multiplicado por 100, el porcentaje de hidrógeno sale 3,31%. Aquí entonces vemos que el carbono es muy alejado del valor, así que este enunciado sería falso. Muy bien, ¿qué nos dice en la letra C? Letra C nos dice,
La combustión completa de una mol de quercetina produce 672 litros de CO2. Entonces, para la combustión tenemos que colocar la reacción. Como ya sabemos, la fórmula es C15H10 oxígeno 7. Una reacción de combustión se caracteriza porque reacciona con el oxígeno y lo que va a producir es el CO2 más agua. Entonces balanceamos esa ecuación y al tener ya nuestros coeficientes estequiométricos, aquí planteamos la relación, ¿no? Dice, la combustión completa de una mol de quercetina produce 672 litros. Bueno, aquí faltó información a condiciones normales, ¿no? Porque si nosotros queremos superar, por ejemplo, esto con pavo ratón para poder determinar el volumen, necesitamos presión, necesitamos temperatura y en el ejercicio no hay ninguna información al respecto. Por eso, entonces se entiende, ¿no?, que aquí tiene que ser a condiciones normales. Entonces sería entre la quercetina y el CO2. ¿Cuál sería esa relación? Sería que una mol de dicha sustancia produce 15 de CO2, pero por cada mol es 22,4 litros. Y como aquí hay 15 moles, sería 15 por 22,4 litros la relación estequiométrica. Por lo tanto, haciendo este cálculo del volumen, este volumen sale 336 litros, lo cual sería entonces ese enunciado falso. Letra D, que nos dice, el compuesto tiene propiedades ácidas por ser un ácido carboxílico. Aquí lo que estamos viendo, esto es un flavonoide, son compuestos de benceno con el grupo OH que corresponden a los derivados del fenol, ¿correcto? Contienen estructuras de éter y grupos funcionales de la acetona. Entonces no presenta función del grupo carboxílico, así que no tiene propiedades ácidas. Eso sería falso, ¿no? Y finalmente en el enunciado E nos dice, presenta 3 estructuras cíclicas, de las cuales 2 son heterocíclicas. Recuerden que una estructura tiene 3 estructuras cíclicas, son las que estamos viendo aquí, 1, 2 y 3. Pero las estructuras heterocíclicas son aquellas estructuras que dentro del anillo hay un elemento diferente al carbono. Aquí es carbono, 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 carbono. Esto es homocíclica. Aquí es carbono, 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 carbono y oxígeno. Este anillo es heterocíclico, ¿ok? Y este anillo es carbono, 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 entonces es un anillo homocíclico. Entonces no son 2, solo hay 1. Así que esto sería falso y la respuesta aquí sería la alternativa avión. Pregunta 94. El etino, conocido también como acetileno, es utilizado en soldaduras autógenas debido a las altas temperaturas que produce su combustión completa. Como hidrocarburo insaturado, da lugar a reacciones de adición. Con respecto a este alquino y sus propiedades, marque lo correcto. Bien, nos están hablando del acetileno, que es etino. Etino es un compuesto con 2 carbonos, ino que tiene un triple enlace y como ya sabemos el carbono tiene 4 enlaces, se completa con el hidrógeno. Aquí estamos presentando el etino. Dice lo siguiente, para poder saturar una mol de etino se requiere 4 moles de átomos de hidrógeno. Chicos, esto es teoría, ¿no? Recuerden que para saturar un doble enlace yo necesito una mol de hidrógeno, ¿verdad? Entonces cada hidrógeno viene a cada átomo de carbono y esto lo satura formando un enlace simple. En el caso de un triple enlace, nosotros necesitamos aquí, si por ejemplo colocamos una mol de hidrógeno, entonces cada átomo de hidrógeno va a venir a un carbono. Entonces va a venir aquí un enlace, acá tiene un hidrógeno, ahí está su hidrógeno, y ahora cada átomo de hidrógeno estaría entrando a ese átomo de carbono, ¿no? Que estaría viniendo acá.
Entonces aquí sería un hidrógeno y un hidrógeno, ¿correcto? Teoría, ¿no? Esa es teoría. Aquí vamos a colocar un hidrógeno, que sería un átomo de hidrógeno a cada carbono y su hidrógeno que ya tenía. Entonces, en ese momento se forma un doble enlace. Pero como vemos aquí anteriormente, el doble enlace para saturarlo necesita todavía una mol de hidrógeno, ¿correcto? Por lo tanto, para poder saturar este de aquí, necesita otra mol de hidrógeno para poder llegar a ese carbono saturado, ¿no? Entonces, un triple enlace, ¿cuántos moles de hidrógeno requiere para poder saturar completamente? Requiere una mol de hidrógeno más una mol de hidrógeno requiere 2 moles de hidrógeno. Y cuando nosotros tenemos entonces la siguiente reacción, esto de aquí se resume aquí, ¿no? Un triple enlace necesita 2 moles de hidrógeno para poder formar un enlace simple de carbono-carbono. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno se requieren? Se requieren 4 moles de átomos de hidrógeno. Así que esto sería correcto. Una mol de etino requiere 4 moles de átomos de hidrógeno. Eso es verdadero. Letra B. La molécula de etino tiene geometría lineal y su carbono tiene hibridación sp2. Este carbono, chicos, como ustedes están viendo, tiene una geometría lineal efectivamente. Su ángulo es de 180 grados, ¿no? 180 grados y tiene una hibridación de tipo sp, no sp2. Así que esto sería falso. Letra C. Dice, la combustión de 260 gramos de etino forma 1,2 por 10 a la 24 moléculas de CO2. Vamos a plantear entonces aquí cómo sería la reacción de combustión. Aquí tenemos el etino, eso es C2H2, ¿correcto? Una reacción de combustión es con el oxígeno para producir CO2 y agua. Balanceamos esa reacción, acá sería 2, acá tendríamos 4 de carbono, 2 de agua y acá sería 5 de oxígeno. Entonces, la reacción está haciendo con la masa de etino. ¿Cuánto sería la masa de etino? 12 carbono, como son 2,24, más 2 del hidrógeno son 26. Entonces la masa es 2 por 26 gramos, ¿correcto? ¿Cuántas moléculas de CO2 va a formar? Aquí podemos observar que tenemos 4 CO2, ¿cierto? Tenemos una mol de CO2, una mol de CO2, recuerda que el número de Avogadro, una mol de CO2 tiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Moléculas de CO2. Pero como aquí hay 4 moles, entonces ¿cuántas moléculas va a haber? Simplemente 4 veces el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Ahora, nuestro dato es 260 gramos. Eso es lo que nosotros estamos sacando aquí de la relación estequiométrica, que siempre es importante, ¿verdad? Eso es teoría, chicos. Eso ya deberían de saberlo por teoría, ¿no? Y aquí sería entonces como dato, porque siempre colocamos el dato abajo, son 260 gramos y lo que estás observando es que se va a la mitad para eliminar ese 2 y se multiplica por 10. Entonces haciendo lo mismo, dividiendo la mitad, eso sería entre 2 y dividiendo entre 10, entonces aquí nos va a salir que ese valor, vamos a llamarle X, nos va a dar 12 por 10 a la 24, ¿no? Que sería 1,2 por 10 a la 25. Eso sería el número de moléculas que se tendría, de moléculas de CO2.
Por lo tanto, ese enunciado también sería falso. Luego dice, en la combustión completa, el etino es agente oxidante y forma anhídrido carbónico. Si nosotros observamos aquí, el carbono trabaja con, aquí el hidrógeno con estado de oxidación +1 y el carbono trabaja con su estado de oxidación -1, ¿no? Porque todo tiene que ser 0. El oxígeno acá es 2 y aquí el oxígeno es -2. Entonces, ¿qué pasa con el etino? El etino aquí es -2 el oxígeno y el carbono es +4. El carbono está pasando desde -1 a +4. Eso quiere decir que se está oxidando. Si se está oxidando, entonces el etino viene a ser un agente reductor y no un agente oxidante. Así que esto sería falso. Y finalmente dice, la sumatoria de coeficientes estequiométricos en la reacción de combustión es 12. Si sumamos, aquí sería 4 más 2, 6, más 2, 8, más 5. La sumatoria de los coeficientes estequiométricos sale 13 y no 12. Así que esto es falso y la respuesta, chicos, sería avión. Si tienes preguntas, puedes dejar en los comentarios, igual los agradecimientos en los comentarios. Recuerda dejar tu like, suscribirte para recibir los próximos videos. Chao, chao.